San Juan capítulo 8 versículo 31 dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Palabra fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos nosotros. Jesús está hablando aquí a un grupo de discípulos nuevos que habían decidido creer en él. Eran judíos que vieron las maravillas del Señor, los milagros del Señor, y decidieron seguirle. Pero de pronto Jesús expresa algo que los incomoda a ellos y les dice: si permanecen en mi palabra, seréis libres, porque la verdad de la palabra nos hace libres. Así que ellos se sintieron incómodos. Y Jesús sigue hablando con ellos, pero lo que me llama la atención aquí, para ir por parte, es que Jesús le está hablando a unos discípulos, a unos que habían creído en él, pero que no querían reconocer que necesitaban ser liberados. Así hoy en día nosotros los cristianos venimos de un mundo de ataduras, con problemas, heredando maldiciones, muchas veces en una vida de pecado terrible, otros pecados más suaves, pero igual todos somos pecadores, no hay uno solo bueno. Y llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y empezamos a caminar con el Señor. Y el Señor viene y habita en nuestra vida y somos templo del Espíritu Santo, y en nuestro espíritu se concentra el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Pero muchas veces el alma nuestra todavía viene con ataduras y ligamentos del mundo que Dios quiere romper, Dios quiere liberarnos. Y Dios le estaba diciendo a estos que habían creído en él: si permanecen en mí, seréis libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque todavía, aunque habían creído en Cristo, lo habían aceptado, no eran verdaderamente libres. Entonces, ellos no querían aceptar esa palabra, no la rechazaron totalmente, creyeron en el Señor, pero en este punto del mensaje dijeron: no, como yo siendo una persona creyente, como yo siendo de un linaje de mi descendencia, padre Abraham, no hemos nacido en pecado, en adulterio, ni en fornicación, no somos producto de una violación, no somos producto de una vida de adulterio de mis padres, somos totalmente correctos, de una nación santa que Dios llamada Israel. ¿Y cómo es posible que nosotros vamos a ser pecadores? Pues déjeme decirte que los cristianos todavía tenemos ataduras que nos llevan a pecar y que necesitamos ser liberados. Y la verdad de la palabra y el Señor Jesús nos hace libre. Amén. Ahora bien, Jesús le dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El esclavo, aunque llega a la casa real, llega a servir, llega a hacer las cosas, pero no queda ahí. Vive en un cuchitrín, vive fuera de la casa. Solamente el padre o el hijo legítimo
del dueño de la casa tiene la potestad de liberar al esclavo. Y aunque vengamos a la casa, seguimos muchas veces con ataduras en nuestra vida. Jesús le dijo, ustedes hablan lo que aprendieron de su padre, pues yo hablo lo que he aprendido de mi padre. Hay veces creemos en tradiciones familiares y de culturas de pueblos, y esas tradiciones y culturas las ponemos en práctica en la vida y creemos que estamos haciendo las cosas bien, y resulta que esas cosas que creemos que están bien nos están atando y que tenemos que recibir no las enseñanzas de nuestro Padre, aunque claro que hay que escuchar el consejo de nuestros padres, sino las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Y hay algunos tipos de pecados que sinceramente están involucrados en la iglesia cristiana. El miércoles habíamos escuchado al hermano Dalton, estuvo predicando y había mirado en el internet una estadística que dice que el 5% de los creyentes que están en una iglesia son nacidos de nuevo. El 95% todavía son religiosos, están un pie adentro, un pie afuera, viven una vida doble y que no han sido totalmente liberados. Y vamos a ver qué pasa, por qué las personas caen en esas ataduras. Entonces, algunos tipos de pecados que atan a la vida son los deseos repetitivos por las obras de la carne. Si usted puede ir conmigo a Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19. Muchas veces pecamos y fallamos. Y muchas de eso no produce una atadura inmediatamente en nosotros. La Biblia dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Fallamos a Dios, cometemos algún pecado de la carne, le pedimos perdón al Señor, nos levantamos y el Señor nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Pero la persona que vive constantemente cayendo en las obras de la carne, llega un momento que esa tentación, más que una tentación, ahora se consume en un pecado que lo lleva a la atadura. La persona queda atada porque el pecado se repite de continuo, se crea un vicio por el pecado. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunas cosas las vemos graves, otras cosas las vemos sencillas para nuestro parecer, que para Dios son obras de la carne y que no nos permiten heredar el reino de Dios. Vamos a tocar algunas cuantas porque el tiempo no da para mucho. Celos y envidia. Hay veces que uno trata de sentir celo por algo. No está bien, no le agrada a Dios, pero eso no me da derecho a heredar un espíritu o una atadura. Pero cuando continuamente yo estoy padeciendo de ese mal de celo, estoy trayendo un espíritu a mi vida que me va a atar, y que eso llega un momento que se vuelven unos celos enfermizos, una envidia enfermiza que termino influenciado por un espíritu, y usted y yo no nos damos cuenta. Muchos dicen que uno no se da cuenta de los errores, sino los que lo ven a uno son los que se dan cuenta de los errores que uno tiene. Te voy a poner un ejemplo. Saúl tuvo una envidia, pero como David seguía teniendo éxito y éxito y éxito, y la popularidad de Saúl iba bajando, entonces llegó un momento que un espíritu malo empezó a atormentar a Saúl, y lo atormentó en la forma de celo y de envidia, porque este hombre se llenó de ira, se llenó de resentimiento, tenía envidia de que Dios estaba levantando a David, y empezó a buscar la manera de matarle.
Otro espíritu que heredó fue Caín. Dios se había agradado del sacrificio de Abel y no de Caín, y esto le dio tristeza a Caín y se llenó de envidia y quiso matar a su hermano hasta que lo logró. Hay otro espíritu que se le abre mucho la puerta, y eso es muy común en las personas, y es el espíritu de resentimiento. Todos somos ofendidos muchas veces. La Biblia dice que si alguien no ofende de palabra es varón perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levanten la mano. Nadie, en verdad. Menos mal. Ya iba a traer el Papa de allá de México que está ahorita para que lo canonice. Todos somos pecadores. Y nos ofendemos. Es normal, porque tenemos sentimientos. Somos seres humanos. Pero cuando la ofensa va más allá de la puesta del sol, se abre la puerta a un espíritu de resentimiento que trae a raíces de amargura y falta de perdón. Entonces se convierte en una fortaleza del diablo en el corazón, se convierte en una atadura demoníaca en el corazón de la persona. Jesús dijo, airaos pero no pequéis. ¿Cierto que sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un día alguien me enojó, me molestó, me hizo enojar y con algo que hizo, y la hermana Lucía se me acerca y me toca el hombro y se ríe y dice, pastor, no se olvide, tiene que perdonar hasta que el sol se oponga. Antes que se ponga el sol, me decía la hermana Lucía, yo me reía. ¿Se acuerda, hermana Lucía? Ay, Señor. Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La persona resentida empieza a perder la sensibilidad a la presencia de Dios porque su corazón se empieza a endurecer. Recordemos que la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová a la presencia de Dios? El limpio de mano y puro de corazón. Entonces el corazón empieza a ensuciarse, se llena de resentimiento. Mire cómo empieza. Empieza con un enojo, que no es pecado. Pero si el enojo no se sana rápido y lo dejamos pasar varios días, ¿qué sucede? Se crea el resentimiento. Y el resentimiento te lleva al odio. Mire cómo se crea una raíz de amargura en el corazón, que es una atadura demoníaca. En una ocasión estaba el pastor David Chonquichó predicando en una cruzada en Estados Unidos, y este hombre de Dios empezó a ministrar y orar para que Dios sanara, y en eso vio una mujer paralítica en la silla de ruedas, y esta mujer se levantó y la multitud empezó a aplaudir porque Dios había sanado a esta mujer. Pero cuando la multitud aplaudía, dice el pastor David que él escuchó la voz de Dios que le dijo, dile que perdone a ese hombre que le hizo daño en el pasado. Y él le dijo, mira, perdona a ese hombre. Y la mujer dijo, no puedo. Y ¡pum! Le vino la debilidad en las piernas y volvió a caer en la silla. El cielo se cierra y la oración no es escuchada cuando hay resentimiento en nuestro corazón. Cada vez que bofetearon al Señor, cada vez que lo traspasaron con una lanza, cada vez que le dieron a beber ese vinagre, cada vez que lo escupieron, las palabras de él fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted padeció más que Jesús, aún así, aunque no lo creo, aún así tenemos que perdonar. Porque eso abre la puerta a espíritus. Otra atadura, otro pecado que trae atadura son los pecados ocultos. Pecados que se
practican o se practicaron en lo secreto, que nadie lo sabe y que eso te tiene con un cargo de conciencia. Cuando hay pecados ocultos, es una puerta abierta a los demonios para que la persona quede atada. Y cada vez que tratas de buscar a Dios, entonces el acusador te dice, ¿y tú cómo vas a orar? Si mira lo que hiciste. ¿Y tú cómo vas a hacer esto? Cuando hay pecado oculto, eso trae una atadura demoníaca a nuestra vida. También hay algo que trae atadura, es la desobediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El no vivir una vida conforme a la palabra de Dios trae maldición a mi vida, trae maldición a tu vida. Es una puerta abierta a los demonios. Dios nos ha llamado a vivir la palabra. Le felicito porque usted congrega en una iglesia. Le felicito porque usted canta. Le felicito porque usted ofrenda. Le felicito porque usted ora. Le felicito, hermano, porque usted ayuda al prójimo. Pero si usted y yo no estamos dispuestos a vivir la palabra de Dios, caemos bajo maldición y bajo condenación eterna. Sea miembro de una iglesia, sea una persona que ofrenda, sea una persona que canta, una persona que brinca y salta, pero si no vivimos la palabra, estamos bajo condenación. Amén. Génesis 3:17. Porque la cosa está mal en la tierra. ¿Por qué en la tierra las cosas no están saliendo bien? Cada vez este mundo está de mal en peor, y cuando digan paz, dice la Biblia, vendrá destrucción repentina. Y venga Correa o venga cualquier presidente, la situación económica que vive el mundo está empeorando. Y eso en sentido general. Ni la potencia mundial que es Estados Unidos ahora está endeudado con millonadas de millones de dólares con China. Ni la potencia mundial, repito, está en prosperidad, sino endeudado. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Hay una desobediencia a la palabra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra es maldita y cada vez se vuelve más maldita por causa del pecado de los seres humanos. ¿Sabe que en el huerto de Edén el hombre no tenía necesidad de sembrar? La tierra producía por sí sola el fruto. Cuando vino el pecado, Dios ordenó que el hombre tenía que labrar la tierra, sembrarla. Pero la tierra aún así era fructífera. Entre más avanzado la ciencia y la tecnología y la gente empieza a modernizarse y empieza el pecado. Anteriormente ver un homosexual en la calle era motivo de apedrearlo. Anteriormente ver una mujer prostituta era motivo de apedrear. Ver a una persona haciendo lo malo era castigado. Hoy en día eso está de moda y entonces eso ya se ha vuelto descarado. Y la tierra cada vez se ha hecho más maldita, que hoy en día todo lo que comemos son químicos, porque la tierra ya no quiere producir como antes. Maldita será la tierra por tu causa. Otra área que abre la puerta a los demonios es la rebeldía a la autoridad puesta por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13 y versículo 1.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? ¿Acarrean qué? Condenación. Dios bendice cuando hay una iglesia que trabaja en equipo. Hace unos días había puesto un video, también de Estados Unidos fue grabado. Llegaron 3 turistas y empezaron a imitar la voz del pastor. Y empezaron a llamar a las ovejas, y las ovejas no les prestaron atención. Pasó uno, pasó otro y pasó otro. Pero al cuarto ya pasó el pastor. Cuando el pastor hizo el llamado, las ovejas enseguida alzaron la cabeza y se le amontonaron y lo rodearon. Cuando hay una autoridad establecida por Dios, es para unirse a la visión y al trabajo en equipo. Hay gente que es rebelde a la autoridad. Y entonces decimos, vamos a unirnos a orar todos juntos. Y el rebelde dice, no, yo oro en mi casa, yo con ese grupo no. Vamos a salir a predicar, no, yo salgo solo. Vamos a hacer esta actividad, no, conmigo no cuenten. Y la Biblia dice que Dios bendice a los hermanos que están juntos en armonía. Un solo equipo, un solo trabajo. El Señor Jesús nos compara como ovejas. El pastor va adelante y las ovejas van atrás siguiéndole. Hay una visión que Dios le da a un siervo. Y esa visión el siervo la implanta en la iglesia y la iglesia sigue la visión. El que se rebeldiza a la autoridad resiste a Dios, dice. Hay hermanos que todavía están esperando que se le aparezca un ángel o Dios le hable en una profecía para entonces unirse a la oración. ¿Y usted por qué se unió a la oración? No, porque Dios me habló que tenía que unirme a la oración. Y entonces, y anteriormente no era de Dios. Dios nos mandó a orar entonces. ¿Y usted por qué está predicando? No, porque yo no quería. Y hermana, ¿y cómo así ese milagro que se animó a predicar? No, es que ya Dios me habló, porque yo no. Si Dios nos habló aquí en la palabra, no necesitamos confirmación de una revelación cuando Dios está hablando en la palabra. Dios nos mandó a predicar, Dios nos mandó a orar sin cesar, Dios nos mandó a que le alabemos, le adoremos, Dios nos mandó a ofrendar, a diezmar. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Primera Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Aquellos que les sirven al Señor, dice, ténganlo por estima y amor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, es un texto muy conocido, donde el Señor habla y dice que debemos obedecer a vuestros pastores y debemos sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hay otra área donde el diablo también ataca y trae atadura demoníaca, y es cuando tenemos vacíos en nuestra vida por mucho tiempo, vacíos prolongados. Hay veces recibimos golpes que la vida nos da, decepciones que personas nos dan. Recibimos angustia, tribulación, persecución, dificultades, escasez. Se crea un vacío en nuestra vida
Pero si ese vacío no lo llenamos prontamente, un espíritu lo va a ocupar. Porque hay un espíritu que anda rondeando la casa y cuando la encuentra arreglada y vacía, entra a ocuparla. ¿Cuándo llegó el diablo a tentar a Jesús? ¿Aló, hay alguien aquí? ¿Cuándo llegó a tentarlo? Cuando tenía hambre. Él no te tienta cuando estás lleno. Él te tienta cuando hay un vacío en tu vida, hay un hambre en tu vida. Ahí llega el tentador con la oferta. Mientras que tú no sientes vacío, eres un gigante. Cuando el vacío llega la oferta del tentador. Así que, hermanos, hay un Dios y un Padre que te dijo a ti y a mí que aunque padre y madre te dejaren, con todo Él te recogerá. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Yo no tengo por qué estar vacío. Hay uno que dijo que el Espíritu Santo que ha puesto a morar en nosotros nos anhela celosamente. No tengo por qué sentirme solo. Pero a veces somos así, nos sentimos solos. Porque somos seres humanos, pero eso no puede durar mucho tiempo porque viene la oferta. Y entonces uno va donde la prima, donde el primo, donde el amigo, donde el fulanito esperancejo. Y cuando ya uno está fracasado llorando, que ya no sabe qué hacer, entonces se acuerda que, bueno, aquí voy donde el Señor. Ay, sí, Señor amado. Hay otro pecado que trae atadura demoníaca y es la ira constante. Efesios capítulo 4 y versículo 26, por favor. La ira constante. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos. La ira no es pecado. La ira constante por cualquier cosa sí lo es. La ira que me lleva al resentimiento sí lo es. La ira que dura mucho tiempo sin pasarse sí lo es. Y mucho más cuando la ira le da lugar al diablo. ¿Cuándo la ira le da lugar al diablo? Cuando la ira me lleva a tirar las cosas, a romper, a golpear, a maldecir a la gente. Usted puede molestarse, es normal, no es pecado, usted no está pecando. Si usted ve al pastor molesto, no se preocupe, no anda en pecado. Si usted ve al pastor resentido, diga, el pastor está endemoniado. Abre la puerta a un espíritu, la ira. Retomo nuevamente el ejemplo del rey Saúl. Un espíritu empezó a atormentarlo y se airaba. Y estaba en el palacio y cogió una lanza y la tiró sobre David y lo tiró a matar porque estaba airado. Días después vino su hijo Jonatán y su propio hijo le tiró la lanza y lo tiró a matar. La ira lo que lleva al pecado. Otra área que abre la puerta a los demonios es la pornografía y la lujuria. Esto puede ser masturbación, videos pornográficos, películas que ministren rebeldía, destrucción, odio, pecados sexuales, etc. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, por favor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría.
Yo no creo que un joven por masturbarse, y perdóneme que sea tan directo para hablar, tan tosco, vaya a heredar un espíritu, pero sí la permanencia en esa área lo ata, porque va a crear una adicción. ¿Qué es la lascivia? Son los vicios carnales. Una persona queda atada, vuelvo y repito, muchas veces no porque cometa un pecado. Muchas veces pecamos, nos arrepentimos y no ha pasado nada. Pero cuando el pecado se repite, es la puerta a una atadura. Aunque hay dos áreas comunes donde una persona puede quedar atada inmediatamente por un espíritu, con una sola vez. Y es el pecado del ocultismo, sea brujería, macumba, hechicería, tabla ouija, lo que sea. Yo recuerdo que fui con la hermana Violeta y el hermano Freddy Garzón, si se acuerdan, fuimos a un vecino de la casa. Solo la hija, por el simple hecho de una noche jugar con la tabla ouija, quedó atada por un espíritu que la perturbaba todas las noches y la hacía llorar y no la dejaba dormir. Una noche bastó. En algunos casos en el adulterio y en la fornicación también. ¿Por qué? Porque la persona, si yo me caso con alguien o una persona se casa con alguien que ha tenido relaciones sexuales con muchas personas, una parte de cada persona arrastra a él en su vida. Las ataduras de esa persona están en la vida de esa persona, y cuando la persona se une en el acto sexual, se hacen una sola carne y los demonios se pasean de aquí para allá libremente. La persona puede quedar atada, o viceversa también. No fue que yo me casé con una persona que tuvo relaciones con muchas personas, sino que yo tuve relaciones, o esa persona, o yo la tuve con muchas personas, o esa persona la tuvo con muchas personas también. Después dice, pero si yo nada más he sido con un solo hombre, o yo nada más me acosté con una sola mujer, pero de todas maneras, tal vez esa mujer o ese hombre con que te acostaste tuvo relaciones sexuales con personas terribles que tenían muchas ataduras, que se habían acostado con mucha gente y tenían demonios, y que eso le ministró. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, volvemos, lascivia son los vicios carnales, concupiscencia son los malos deseos. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Si constantemente yo vivo pensando lo malo, si constantemente yo estoy maquinando en mi mente, si constantemente yo estoy cavilando en mi corazón, eso le abre la puerta a un espíritu. Embriagueces, una persona que es dada a tomar mucho alcohol. Los dormidos digan amén. Por ahí vi un dormido. Lo despierto, denle un aplauso al Señor para que se despierten los dormidos. Aleluya. Orgías. La palabra orgía son fiestas desordenadas y abiertas donde se alimenta la carne. Lo más común que se usa es en el área sexual, pero no solamente se limita al área sexual la orgía. Son fiestas desordenadas y abiertas donde se alimenta la carne. Por eso que yo no ando ni en silla de escarnecedores, ni donde se está alimentando la carne en el mundo. Usted no me va a ver por ahí. Llámeme religioso, llámeme legalista, lo que quiera, pero no me va a ver por ahí. Cuando me invitan a un cumpleaños, un matrimonio, aunque no sea cristiano, voy, felicito, como mi comida. Cuando ya la cosa está poniendo color de hormiga, que empezó la chupe y empezó en mami perrea, Edwin, patitas, ¿pa' qué te tengo? Chao.
Amén. Otro espíritu que viene de algo sencillito, pero que ata a las personas, es el miedo. El miedo provoca fobia, temor. Es normal, porque Dios nos creó así con nuestros sentimientos, que tengamos de repente un temor o un miedo a algo. Eso es normal. Pero cuando no controlamos esta área en nuestra vida, se vuelve una atadura y se convierte en un miedo enfermizo, trayendo un espíritu de temor. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. El miedo llama al miedo. El miedo llama al espíritu de miedo. A tal punto que la persona se va volviendo peor cada día, que ya no quiere ni dormir con el foco apagado, ya no puede ver ni una hormiga porque brinca. Yo recuerdo mi sobrina Lisette, es de Colombia y ella vivió un tiempo con nosotros, unos meses. Yo le digo, Licho, ven acá, Lisette, corre que hay un ratoncito por aquí molestando. Le digo, yo no le tengo miedo al ratón, ¿a dónde está? Le digo, se metió debajo de la refri. Y ella se armó con un zapato, Daisy con otro zapato y yo con una chancleta. Y movimos la refri cuando sale una rata de este grande, Dios mío, Lisette pegó un brinco que ¡pum! Cayó en el mesón de la cocina arriba. ¿Cómo brincó y se subió? No sé, pero lo hizo de un solo salto. Ay, no es que no le tenía miedo. Sí, pero el ratoncito no es. Ay, Señor. Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Amor y dominio. ¿Cuántos tienen espíritu de cobardía? Levante la mano. Ah, si están despiertos. ¿Cuántos tienen espíritu de poder y de dominio propio para vencer ese temor? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Sabe que el miedo viene por traumas, por falta de amor y por ver películas de terror muchas veces? No vea películas de terror. Eso es malo. Eso es puerta abierta a los demonios. He visto jovencitos que han quedado endemoniados por ver películas de terror. Por favor, esos traumas emocionales traen miedo a la persona. También la falta de amor. Primera de Juan 4:18. Una persona con falta de amor es una persona con muchos miedos y temores. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigos. Son puertas, hermano. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe que hay gente que tiene hasta miedo de sentir el poder de Dios? Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dice, no, sube tú, Moisés, nosotros nos quedamos acá. Le da miedo porque de pronto lo toca fuerte. Me da miedo porque me voy a caer. Me da miedo porque si me caigo, ¿qué dirá el hermanito que me va a ver ahí en el suelo despeinado? Y ese temor
a recibir de Dios, hace que la persona se pierda lo que Dios tal vez quería darle ese día. Porque está preocupado por ese temor de que tal vez voy a llorar, voy a caer, me va a pasar esto, lo otro, y no voy a terminar fluyendo lo que Dios me quiere ministrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un caballero y Él respeta. Él cuando te ve así, se mantiene. Otra puerta que se abre son ligaduras del alma, ciertas ligaduras del alma. Son uniones entre dos personas o una cosa que tiene un nexo espiritual y sentimiento muy fuerte, donde la persona depende mucho de la otra. Son nexos, sentimientos fuertes donde el uno depende del otro. Puede ser entre hermanas, hermanos, entre amigos, cónyuges, recuerdos, antigüedades cuando son cosas. Hay ligaduras que son buenas, pero hay ligaduras que son malas. Hay nexos malos. Y esos nexos malos abren puertas a demonios. A tal punto que la persona depende mucho de la otra y se siente incapaz y la otra no está ahí para apoyarle. Se siente incapaz y no está ahí para animarle, para darle ánimo, para acompañarle de la mano. Pero hay otros nexos que son buenos, como David y Jonatán, 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo él se amaba. Son nexos buenos por un tiempo determinado. Jesús y sus discípulos, Pablo y Timoteo, tenían ese nexo. Pablo llamaba a Timoteo como su hijo. Había un nexo ahí. Y Pablo lo tenía siempre en cuenta. Por ahí hay un DJ por ahí que está por allá atrás que se quiere convertir en Timoteo. Por allá atrás están combatados. Son nexos. Ligaduras malas. La que tuvo el rey Acab con Jezabel, que lo llevó a que el rey se descarriara. Abraham con Lot, por más que querían estar unidos, se terminaron separando, aunque eran familia. Sansón y Dalila tenían otro nexo, muy malo. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Repito, ¿no sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo a quien le obedece? Los jóvenes hoy en día se creen una gran mentira. Y los adultos también. ¿Por qué no? Soy libre y hago lo que me da la gana. Hay unos guarrulitos por ahí que dicen, mami, ya tengo 15, 17, ya deja que hacer lo que yo quiera. Jesús dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y como hago lo que me da la gana, perdónenme la grosería, si me da la gana me voy a tomar. Nadie tiene derecho a decirme nada, ya soy mayor de edad, cumplido 18. Si quieres te muestro la cédula.
como me da la gana, puedo rumbear hasta amanecer. Como soy libre. Y porque soy libre hago lo que quiero. No, papito, eres esclavo. Eres esclavo de la masturbación, eres esclavo del alcohol, eres esclavo de las fiestas donde se alimenta la carne, eres esclavo de la fornicación, eres esclavo de los vicios. Porque cada vez que sales de tu casa, haces lo que te da la gana, vas a donde estás atrapado, donde tienes el ombligo enterrado ahí. A ver, y si no eres, si te gusta el alcohol y dices que no eres esclavo del alcohol, deja de tomarlo para ver si es cierto. Si te gusta fornicar, deja de fornicar para ver si no eres esclavo de la fornicación. Al mes estás que te desespera. Jóvenes, ¿seguros son libres? No lo creo. Porque siempre terminan cayendo en el mismo hueco. Amén. Llaves para una liberación, rápidamente, porque ya van siendo las 12. Primero, ser humilde para aceptar y reconocer su condición. Una persona que está atada no es libre hasta que no reconoce su pecado y no es humilde para aceptar que necesita ayuda. Si usted no reconoce, yo cuando veo a un drogadicto que le molestan, que le digan cómo está su condición, su vida, digo, no está listo para ser liberado. Antes la caída es la altivez de espíritu. La persona tiene que reconocer que tiene una debilidad, que lo está llevando a una atadura espiritual, a un nexo con un espíritu y no se está dando cuenta. Segunda llave para una liberación: arrepentirse y confesar el pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa palabra se aparta es arrepentimiento. Los confiesa es declarar el pecado que ha cometido. Hay que ser humilde para eso. Mientras que usted tenga sus pecados ocultos, ahí se van a sentir cómodos como en casa. Tercero, para ser liberado, perdonar de todo corazón. El resentimiento endurece el corazón y impide que se abra para una liberación. No perdonar de palabras ni de lengua, como dice 1 de Juan 4:18, 4:19, sino de hechos y en verdad. De hechos y en verdad. Cuarto y último, rendirse al Espíritu Santo para que su poder rompa las ataduras que he renunciado en oración. Usted puede tener la técnica y usted puede empezar y renunciar a usted mismo, pero si no me rindo al Espíritu Santo, no va a caer esa unción que pudre los yugos, para que esa palabra sea una palabra consumada en el poder de Dios, porque las ataduras se van a romper. Cuando el Espíritu de Dios llega, hay libertad. ¿Y qué necesito? Rendirme. Hay gente que está haciendo fuerza. ¿Cuándo será que Dios me toca? No, nada, no, ya cayó por allá y yo nada aquí. No necesita ninguna fuerza,
ningún pensamiento especial. Dios está buscando un corazón rendido, nada más. Un corazón rendido y quebrantado ante Él, nunca va a despreciar. Ahí va a caer la gloria de Dios. Ahí los yugos se pudrirán por causa de la unción. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por ello? Aleluya. Rápidamente, primer paso, tiene que estar a tu lado, sé humilde y acepta tu condición. Segundo paso, ahora regrésale usted y dígale, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Ahora usted de vuelta le responde, perdona de todo corazón. Y ahora usted le contesta, ríndete al Espíritu Santo para que Él haga una obra redentora en ti. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres en esta mañana? ¿Seguro, hermano, quiere ser libre? Todos los que quieren ser libres vengan al altar rápido. Los santurrones se quedan ahí nomás, que ahorita llamamos al Papa que los canonice. Todo el que quiere ser libre, venga al altar. Vamos a hacer una oración. Yo le voy a guiar en una oración en voz alta. ¿Qué importa quién me vea? ¿Qué importa si el rubí se chorrea, el yambal o el ebé, lo que sea? ¿Qué importa si caí arrodillado y se ensució la ropita? ¿Qué importa? Importante es salir aquí transformados. Amén. Primero, no va a ser la oración repetir por repetir. Segundo, hágala en voz alta, que los demonios oigan que usted está renunciando. Tercero, hágala con todo su corazón la oración, que salga desde adentro. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y diga conmigo en voz alta, Padre Celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Soy tu hijo, pero hoy vengo a ti y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por cada puerta abierta al enemigo, sea consciente o inconscientemente. Renuncio a toda atadura y maldición invocada y heredada por mis antepasados hacia mi vida. En el nombre de Jesús. Diga, hoy renuncio a todo resentimiento con fulano y sutano. Diga el nombre de la persona ahí. Algunos necesitan media hora porque es como una docena. Diga en voz alta, decido hoy perdonarlos, así como tú hoy me perdonas. Diga conmigo, renuncio a toda enfermedad heredada de mis antepasados o que haya venido por mi propia causa. Renuncio a toda práctica de hechicería, de brujería y ocultismo. En el nombre de Jesucristo, hoy renuncio a todo pecado oculto y vergonzoso en mi vida. Renuncio a la lujuria, a la lascivia, al adulterio, a la concupiscencia, a las fornicaciones, a la masturbación y a toda orgía. En el nombre de Jesús, renuncio a todo vicio de droga, alcohol, cafeína y todo aquello que me lleve a la adicción. En esta hora tomo la decisión de morir a todo deseo de la carne en mi vida. Renuncio a la ira, al enojo, a la altanería. Renuncio al espíritu de orgullo. Renuncio a la vanidad. En el nombre de Jesús, hoy rompo todas esas ataduras. En el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús, declaro que soy heredero de un nuevo
pacto hecho en la cruz del Calvario por la preciosa sangre de mi único dueño y Señor. Su nombre es Jesucristo. Ahora levanta tus manos al cielo y diga: te pido, Espíritu Santo, que hoy tú llenes todo vacío que ha quedado en mi corazón, que mi vida hoy no solamente quede limpia, sino también llena de ti. Y por la fe, ahora, diga: ahora recibo la llenura del Espíritu Santo.